Quiero tocar un tema que lo he titulado ¿Cómo enfrentar los días malos? Creo que es un tema muy oportuno porque cada uno de nosotros atravesamos momentos desafiantes, momentos donde llega la mala noticia, momentos donde se levanta el enemigo, momentos donde tropezamos, momentos donde las circunstancias se ponen adversas. Y por eso en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 13, el apóstol Pablo escribe: por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, diga conmigo, día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. En otras palabras, el apóstol Pablo nos dice de que usted y yo no estamos exentos a atravesar esos momentos difíciles, sino que más bien nos preparemos, pero con una armadura que Dios nos da, un equipamiento espiritual para que podamos enfrentar esos momentos difíciles. Precisamente Pablo lo escribe porque los momentos difíciles van a llegar. Y quisiera tomar algunos ejemplos que se narran en la Biblia de esos momentos difíciles. La Biblia habla, por ejemplo, de Job, que Job era un varón justo y bueno, pero dice la palabra de que atravesó un tiempo muy fuerte de crisis. Crisis porque perdió su economía, crisis porque sus hijos murieron, crisis porque le vino una sarna al cuerpo desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Aún su esposa se le pone en su contra. Y cuando leemos las palabras de Job, vemos su dolor en un momento de crisis. Job capítulo 31, versículo 1 en adelante, y el capítulo 11 dice así: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Es decir, la crisis que atravesó Job fue una crisis muy dura, muy dura. Y esto no significa que yo le esté pronosticando que le va a venir una crisis así, ni mucho menos. Pero fíjese que Job era un hombre bueno viviendo cosas difíciles. Y esto nos lleva a entender de que la vida no es sencilla y que aún en los momentos de dificultad tenemos que aprender a sobreponernos. Porque Job se sobrepuso. Otro gran ejemplo de crisis o de adversidades, por supuesto, fue el apóstol Pablo. Ese gran apóstol del cual hablamos tanto en nuestras predicaciones y lo leemos en la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 27, Pablo pregunta: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Parece que Pablo le ganó a Job, porque las crisis que atraviesa Pablo, no fueron fáciles. Fueron tiempos difíciles, tiempos de adversidad. Otro de los cuales habla la Biblia es el profeta Jeremías. Ese profeta que se levanta como un gran hombre de Dios a proclamar la palabra,
pero en un tiempo difícil. Porque muchas veces Dios te quiere usar frente a un mundo hostil, difícil, y eso pasó con Jeremías. De hecho, a Jeremías se le llama el profeta llorón porque él expresa su dolor en medio de su ministerio. Y le quiero leer Jeremías capítulo 20, versículo 14 al 18. Jeremías dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que me dio nuevas, que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre? Y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y para que mis días se gastasen en afrenta. Mire la realidad. Yo le quiero leer esos textos porque hablan la realidad de un ser humano, como usted y como yo, que no eran blindados a las circunstancias, sino que atravesaron momentos difíciles de dolor. Pero ¿sabe algo? Al estudiar la vida de estos tres hombres, estos momentos no definieron quiénes eran ellos. Estos momentos fueron pasajeros y temporales porque sus vidas fueron victoriosas. Cuando se habla de Job, se habla del cual Dios restituyó 4 veces más la bendición. Cuando se habla de Pablo, se habla de aquel hombre que habló el evangelio y estableció el reino en más de 10 naciones. Cuando se habla de Jeremías, se habla como un profeta de los profetas mayores y más relevantes del Antiguo Testamento. Eso quiere decir de que una crisis no determina lo que somos. Y hay una palabra que está en el libro de Romanos capítulo 8, verso 18. Y quisiera que esta palabra tómela para usted, tómela para sí, apúntela, téngala allí porque sé que es una palabra rema que usted y yo necesitamos oír en tiempos difíciles. Romanos 8, 18 dice Pablo: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. ¿Eso qué significa? De que si estás viviendo un día difícil, el día difícil pasa, pero la gloria de Dios se va a manifestar. Eso significa de que si hoy recibiste una mala noticia, quizás el hoy se afecte, pero la gloria de Dios se va a manifestar en toda tu vida. Porque hay una promesa de Dios y es que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Cada promesa, cada llamado, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que Dios ha sembrado en ti, esa palabra que ha puesto en tu corazón para tu casa, tu ministerio, tu llamado, tus finanzas, Dios es un Dios fiel que no lo frenan las circunstancias, sino que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Diga conmigo en esta noche: pase lo que pase, Dios cumplirá su propósito en mí. Pase lo que pase. Ahora, ¿cómo salimos adelante en medio de los momentos difíciles? Y le quiero hablar de 3 aspectos que son prácticos para que usted pueda caminar en victoria aún en medio de los momentos de dificultad. Primero, algo que necesitamos tener es mentalidad de victoria. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, cuando uno atraviesa un momento difícil, parece que la tendencia humana, así como que somos, es que son pensamientos negativos. Entonces, cuando te llega la mala noticia, cuando está el problema, la situación, el dictamen médico, como que automático se dispara un mal pensamiento.
Vas a morir de eso, no te vas a sanar, tu hijo se va a perder, te van a despedir, no vas a llegar a fin de mes, estas cuentas no las vas a poder cubrir, vas a perder, vas a fallar, vas a pecar. Y tremendo cómo en nuestra mente de volátil y cómo el diablo puede permitir esas circunstancias para sembrar sus semillas de duda, de pesimismo, de derrotismo, de fatalismo y de derrota. A mí me impacta mucho ver al apóstol Pablo. Un día dice que es enviado con un amigo de ministerio llamado Silas. Y Pablo y Silas salen a hacer la obra de Dios. Y Dios se manifiesta obrando un milagro sobrenatural en un área. Y dice que los enemigos se le vinieron en contra. Por ellos hacer la obra de Dios. Pero llegó un momento difícil para Pablo y Silas. Le voy a leer Hechos capítulo 16, versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y Silas. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, le quiero explicar algo. Las cárceles en ese tiempo del Imperio Romano no eran como ahora, sino que eran subterráneas. Eran una especie de túneles. Cuando dice que los metieron bien adentro, es porque los metieron bien abajo de esa cárcel. Normalmente eran cárceles húmedas, eran cochinas, habían ratones, ratas, animales. Ellos han sido azotados, golpeados. Es decir, que seguramente fueron a la cárcel con heridas abiertas, sufriendo, con dolor. Allá los meten y los amarran como los presos más malos. Pero versículo 25 es lo que me impacta. Dice la palabra: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora entendamos esto. Pablo y Silas están viviendo una realidad muy difícil, están sufriendo. Pero yo no escucho en su vocabulario derrota, queja, reclamo, pesimismo. Yo no escucho quejándose el uno al otro. ¿Por qué me pasa esto? Como que esto no es lo nuestro, nos hubiéramos podido poner a hacer otra cosa. Yo no veo a un Silas diciendo: yo no sé por qué me le pegué a Pablo. Este Pablo está como salado. Mire dónde estoy. Y me prometió un ministerio y estoy en la cárcel, herido. Yo los veo a ellos con una mentalidad de reino. Por eso la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, dice: tengan la mente de Cristo. ¿Qué mente tenemos que tener? ¿Una mente de derrota? No, una mente de Cristo. Una mentalidad de reino. Una mentalidad de confianza, una mentalidad de fe, una mentalidad donde las palabras de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, una mentalidad donde yo entiendo que el día difícil pasa, mañana será otro día, Dios me va a dar la victoria, Dios proveerá, Dios sanará mi cuerpo, Dios me llevará al lugar de la bendición, Dios restaurará mi casa porque Dios lo prometió. El vocabulario de derrota no produce milagros, pero el vocabulario del reino pone el cielo a tu favor. Porque mire lo que dice la Biblia: ellos comenzaron a adorar, a cantar. Parece que ellos estaban por encima de su realidad, porque uno trata de entender cómo un Pablo y Silas golpeados, presos, con ratas caminándole en las piernas: Señor, te amo, gracias por estar aquí, te exalto. ¿Cómo así? Pero ¿sabes algo? Tu adoración
le demuestra a Dios que confías en Él. En los momentos más difíciles de tu vida, levanta tus brazos y adora. En los momentos donde llega el dictamen médico, la mala noticia, levanta tus brazos y adora. Porque cuando tú adoras, le estás diciendo a Dios: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti. Y mire lo que pasa en este texto. Cuando ellos oran, la tierra tiembla. Y dice que se rompieron las cadenas. La cárcel se sacudió. Al instante las puertas fueron abiertas. ¡Wow! Yo creo que Dios permite crisis en la vida de su pueblo para que su pueblo experimente la gloria de Él. Es en los momentos de enfermedad donde vemos al Dios que sana. Es en los momentos de crisis económica donde vemos al Dios que provee. Es en los momentos de dolor donde vemos al Dios que es consolador. Pero lo importante es que usted y yo no somos huérfanos. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y ese día difícil va a pasar porque el propósito de Dios se va a cumplir en nosotros. Ahora, para tener una mente victoriosa, tienes que alimentarla de la palabra. La palabra es esa afirmación diaria. Dios está contigo. Tremendo como la Biblia nos habla todos los días. Por eso es tan importante estudiar la Biblia todos los días, porque en medio de las circunstancias Dios te da una promesa. Dios te afirma. Dios te dice: estoy contigo, te voy a levantar, no vas solo, yo voy delante y uno sale empoderado de ese devocional. Uno sale empoderado. No, pues si Dios está conmigo, ¿por qué voy a temer? Pero si tú no tienes esa palabra, por supuesto, las circunstancias van a inundar tu mente y te van a llevar a la derrota. Alimenta tu fe y declara, como Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a tener pensamientos de derrota, voy a tener pensamientos de victoria. Y cuando vengan esos pensamientos negativos, dice la Biblia: sometan todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y usted háblese a usted mismo y diga: ¿yo por qué estoy pensando eso? ¿Yo por qué estoy pensando que me voy a morir de esa enfermedad? ¿Acaso Dios me lo dijo? ¿Yo por qué estoy pensando que me voy a quebrar? ¿Yo por qué estoy pensando que mi hogar se va a destruir? Olvídese. En Cristo somos más que victoriosos. Piensa en victoria y el cielo se pondrá a tu favor. Lo segundo que es importante para atravesar los días difíciles es saber esperar. ¿Saber qué? Si alguien nos da testimonio de eso, fue Job. Porque Job fue paciente en su crisis. Nota que el libro de Job tiene 42 capítulos. Y de los 42 capítulos, los 38 primeros, Dios no habla. La esposa le dice: ¿por qué te pasa eso? Maldice a tu Dios y muérete. Qué belleza de mujer. Llegan 3 amigos y luego llega el cuarto a especular. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó, Job? ¿Pecaste? Son las circunstancias. Y comienzan a especular, comienzan a hablar. Discurso por aquí, discurso por allá, discurso. Pero la Biblia habla de la paciencia de Job. Mire lo que dice Santiago capítulo 5, verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Paciencia no solo es saber esperar, sino esperar con la actitud correcta. Eso es paciencia. No es esperar con desespero, sino esperar con un vocabulario de fe.
Esto es temporal. Si estás atravesando una crisis, diga conmigo, esto es temporal. Así es que aguante. Aguante, mijo. Van a haber momentos donde Dios no va a actuar ni en tu forma ni en tu tiempo. Pero Dios va a demandar de ti paciencia para esperar en el tiempo de Dios. La paciencia se basa en la esperanza de aquello que Dios nos prometió y creemos que va a pasar. La fe genera esperanza. La esperanza genera confianza y la confianza paz. Dios me lo prometió. Cuando yo atravieso crisis, una de las cosas que hago es mirar la visión que Dios me ha entregado, los sueños que Dios me ha entregado, todo lo que Dios me ha prometido. Una de las cosas, y aquí que está el apóstol John Milton, una vez estábamos en un congreso que hiciste, creo que en el Coliseo, el Evangelista Mora, con tu iglesia, y nos invitaste. Yo estaba por allí sentado y él predicó, y esa palabra me retumba en el corazón. Y estabas predicando y paraste la prédica, y yo estaba por allá como en la quinta fila, Samuel, y me señalaste y me dio una palabra que retumba en mí. Y Dios me decía a través de él: Dios te va a llevar a alcanzar 7 veces más lo que tu papá alcanzó. Así me dijiste. Dios te usó. ¿Y por qué retumba en mí? Porque mi papá hizo mucho. Y yo, ¿cómo así que sí? Yo digo, wow. Bueno, la palabra que Dios le da a uno no debe razonarla, sino creerla. Y en los momentos que vienen crisis, yo pienso en tantas profecías que Dios me ha dado para mi mañana. En los momentos en que viene la mala noticia, yo miro atrás y miro al Dios que ha orado ayer. Y ese Dios no me va a fallar. Ese Dios que proveyó en la pandemia. Ese Dios que me ha sanado en el ayer. Ese Dios que me dio una promesa para mi mañana. Y Dios toma y desde la condición en la que estamos nos hace recordar lo que Él nos ha prometido. Y Dios nos dice: recuerda cuál es tu mañana, así es que tu presente, tu circunstancia actual va a pasar porque yo cumplo mis promesas. Aprende a creerle al Señor en medio de tu presente difícil. Aprende a creerle a la palabra en medio de las circunstancias. Y cuando uno mira todo lo que Dios le quiere entregar a uno, la visión de lo que Él le ha dado, las promesas para mi familia, las promesas para mi ministerio, las promesas para tu economía, entonces eso te lleva a tener una actitud correcta de esperar y decirle: Señor, ¿sabes algo? Yo espero en ti. ¿Y sabe cuál es el problema? Que si usted no tiene paciencia, usted va a caer en la desesperación. Usted va a caer en la ansiedad. Usted va a caer en tomar decisiones erradas en su vida. Y allí es donde caemos en lo que caen los impíos. Hoy la gente sin Cristo, ¿dónde está? En el hospital. ¿Qué le pasa? Tengo estrés, tengo insomnio, no puedo dormir, me duele la nuca, me duele la cabeza, tengo ansiedad, tengo depresión. Y la gente se está suicidando. ¿Por qué? Porque tiene desesperanza. Pero bienaventurados aquel que han puesto su mirada en Jehová y que han entendido que de Dios viene nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En Él esperaré, en Él confiaré. Él hará lo que prometió. Tu tarea no es razonar, tu tarea es creer. No razone lo de Dios, crea a lo de Dios. Y eso que Dios te ha prometido, Dios te dice: tenga paciencia, mi hijo. Haga la paciencia su obra completa, porque es que cuando Dios te mira a ti, no te mira en el 2023, no, Dios te mira en todo un proyecto de vida.
Albert Einstein decía que el tiempo existe para eso, para poner cada cosa en su lugar. Dios tiene planes contigo. Dios te quiere ubicar en el tiempo. Dios sabe que van a haber promesas que se van a cumplir en ti, pero en 10 años, o en 5, o hasta en 20. Porque para Dios eres un proyecto de vida. Para el diablo no, para el diablo eres una circunstancia y ahí te quiere derrotar, poner pensamientos. Claro, suicídese, mátese. Pero pidámosle a Dios paciencia, paciencia, paciencia. Esperemos, pero con la actitud correcta que Dios va a obrar. Confiemos en Él. Nunca reneguemos, nunca. Nunca reniegue. No caiga en eso. Más bien declare la palabra. Diga: el pobre, rico soy. Diga: el débil, fuerte soy. Diga: el soltero. Amén, amén. Y lo tercero, para nosotros caminar en victoria, salir adelante del día malo, es tener acciones de fe. Diga conmigo: acciones de fe. La Biblia habla de una circunstancia muy difícil que vivió Israel en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Gedeón. Y dice la palabra que Israel estaba en la inmunda. Le quiero leer Jueces capítulo 6, verso 1 en adelante. Y mire cómo estaba Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo de Oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorios israelitas y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Estaban en crisis, sus cosechas se las robaban, su economía en la pobreza. Tanto que Gedeón pregunta, y Gedeón tiene unas palabras. Mire lo que dice Gedeón en Jueces capítulo 6, verso 13. Dice: Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? Yo no sé si usted se ha hecho una pregunta como esas en su vida. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? En otras palabras, Gedeón trató de cuestionar a Dios. Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde están los milagros? ¿Por qué estamos en esta condición de ruina y de fracaso? Y Dios le responde. Jueces capítulo 6, verso 1, dice la Biblia: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Respuesta: ¿por qué están así? Hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Yo creo que uno de los propósitos que trae o por los cuales Dios permite una crisis es para enderezar nuestro caminar. Los días malos, las adversidades y las circunstancias, Dios las usa para moldear nuestro carácter, para llevarnos a parecer más a Cristo y que nuestras acciones cambien. Yo no sé cómo está hoy tu realidad, tu vida, tu ministerio,
tu familia, tu casa, tu economía. Sabemos que estamos atravesando tiempos que son difíciles en la sociedad. Pero este pueblo israelita cayó en esta condición porque fueron desobedientes y una de las cosas, y se lo quiero decir con mucho temor y temblor, una de las cosas que yo veo en gran parte del pueblo de Dios es que son desobedientes a muchas cosas que Dios dice en la palabra. Tomamos muy someramente la Biblia. Tomamos muy someramente los mandamientos de Dios. Y está bien, llegamos a Dios. Y cuando llegamos a Dios venimos con una vida del mundo, pero no es para que Dios se adapte a nuestra vida, sino nosotros adaptarnos a lo que Dios quiere para nosotros. Y también la Biblia está llena de principios que si los aplicas van a traer bendición. Y allí es donde necesitamos más bien replantear cosas, meternos con Dios, orar, ayunar, decirle: Espíritu Santo, redargúyeme, ¿qué puede estar pasando hoy en mí? ¿Por qué mi economía está en crisis? ¿Por qué mi familia está en crisis? ¿Por qué mi ministerio no crece? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? Mire, hay mucha gente hoy enferma, no por el diablo, sino por el chicharrón que se comen todos los días. Y le andan echando la culpa: ese diablo me enfermó, ese espíritu inmundo. No, ese es son la frijolada que te comiste y la cantidad de azúcar que le echas al jugo y la sal que le echas y le estamos echando la culpa al diablo. Y mira al que está a su lado. Yo no sé si se cuidan el alimento, pero pregunte: ¿usted se cuida? Porque le quiero decir algo. Muchas veces, escúcheme esto, muchas veces nos enfermamos es por nuestra necedad. Y usted ha ido al médico o al nutricionista y le han dicho cosas, ¿no? Mire, deje esto, haga esto, y se enferma. Entonces Dios le habla y se le revela en la noche y le dice: es que hay que hacerle caso al nutricionista. Dígame amén. O el que está en crisis económica, pero sus finanzas son un desorden. Tienen un descontrol financiero, gastan más de lo que ganan. No hay un presupuesto, no saben ni cuánto se ganan ni cuánto gastan. Su vida financiera es un caos y ahora están en crisis. Y Dios aparece y le habla: necesito que hagas acciones de fe, necesito que creas en mí, que organices tu vida, que replantees tu manera de proceder, y vamos a establecer principios de reino y de bendición, como es el dar, como es el sembrar, como es el diezmar, como es el ofrendar. Oiga, escuchaba una pastora amiga y estábamos con mi esposa y nos contaba una historia. Nos decía que había un jovencito que los domingos al terminar el culto llegaba a la puerta de la iglesia. Él vendía dulces en la calle, andaba con una cajita vendiendo dulces y se acercaba siempre el domingo al finalizar el culto. Y llamaba a la pastora y le decía: pastora, aquí está mi diezmo. Y el siguiente domingo, a la misma hora, se aparecía el jovencito, ni asistía a la iglesia, pero se aparecía el jovencito y entregaba el diezmo en la iglesia. Aquí está mi diezmo. Cada domingo, ahí está mi diezmo, ahí está mi diezmo. Y ella nos contaba que un día, pasado el tiempo, estaba en el centro haciendo unas compras y ya el niño había crecido, ya era un joven. Y él llama a la pastora: pastora, ¿cómo está? ¿Usted quién es? Yo era el niño que iba a su iglesia. Hola, ¿y qué estás haciendo? No, pastora, ya tengo 3 locales de dulces. ¿Cómo así? Sí, Dios me ha bendecido. ¿Sabe algo? En este tiempo de crisis, yo me encuentro gente, aún dentro de la iglesia, que vive quejándose por el área financiera. Pero yo me encuentro a otros que me dicen: pastor,
Dios hoy más que nunca me está prosperando. Alguien me decía, una persona que tiene un negocio acá en la iglesia y que iban al negocio de él, los demás a quejarse, no, esto está muy duro, esto no avanza, esto no progresa. Y él decía, pues yo no sé usted, pero a mí me está yendo re bien. Pero ¿sabe algo? Es una persona que diezma y ofrenda. Tú no puedes esperar que se abra el cielo cuando no aplicas los principios bíblicos. De hecho, la Biblia dice, diezmen y ofrenden y yo abriré las ventanas de los cielos. Si queremos ver cosas diferentes, nos va a tocar hacer cosas diferentes. Y Dios le está diciendo a Gedeón, yo te voy a usar a ti, Gedeón, para liberar a tu nación, para sacar a Israel de la quiebra, para prosperarte y llevarte a la victoria. Y dice en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 18, Gedeón, mira el corazón de Gedeón, no te vayas hasta que te traiga una ofrenda, mi ofrenda. Él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Acompáñeme en el piano, por favor. Y yo siento que hoy es un día que va a ser un día de rompimiento espiritual. Yo no sé qué puedas estar atravesando hoy, qué circunstancia, qué adversidad, qué problema. Pero ¿sabes algo? Yo le oraba al Señor y le decía, Señor, que hoy sea un día de milagros. ¿Qué tal si hoy es un día de esos como el que tuvo Pablo y Silas, que la tierra tembló? No es que vaya a temblar aquí, pero Dios se manifestó. O como el día donde Dios se le apareció a Job y le habló y le dijo, Job, te voy a restituir, te voy a bendecir, te voy a cuatriplicar lo que perdiste. ¿Sabes algo? Yo siento que a algunos de los que están acá el diablo les ha quitado cosas. Pero qué bueno que aparezca el Dios del cielo y te diga, yo te voy a restituir lo que el diablo te quitó. Te lo voy a entregar. Y siento que hay puertas que necesitan abrirse, que quizás están bloqueadas, están detenidas, están como frenadas, cosas, negocios. No sé cuántos de ustedes tienen negocios que están como retenidos, que las cosas no se dan, que esa puerta no se abre, que ese milagro no llega. Hoy vamos a hacer actos de fe. Hoy vamos a creerle al Señor.